Listo. Entonces, bueno, les comentaba yo a ustedes la semana pasada, o la última semana que dimos clase allá en la universidad. Voy a buscar aquí un ejemplo de una lamparita cualquiera, digamos, esta, que está sencilla de hacer. Eh, Listo, entonces les comentaba que, por ejemplo, si yo voy a hacer una lámpara como estas, pues lo primero que tengo que hacer es establecer cuál es la forma que quiero hacer, la forma general. Y bueno, hay varias maneras de hacer esto. Yo, por ejemplo, podría hacer como esta es la misma pieza que se repite en todas, a través del punto central, ¿sí? Una repetición circular. Entonces, en este caso, yo tengo dos maneras de hacer esto. La primera es haciendo todo el modelo y haciendo la intersección con una parte o una sección de ese modelo, simplemente luego hacer la repetición, o trabajar solamente sobre una sola pieza y luego hacer la repetición. Entonces, en este caso, voy a hacer simplemente eh, la dinámica. Aquí reconstruyo. Si reconstruyo, recuerden que reconstruir se encuentra aquí en estos comandos. Estamos hablando del comando del personaje con el martillito. Entonces aquí le coloco el número de puntos que debe tener. Le voy a colocar 4 puntos. El grado es en la disposición de esos puntos. Reconstruyo y esto me permite generar estos 2 puntos adicionales. Estos 2 puntos simplemente lo que voy a hacer es correrlos hacia afuera, ¿sí? Para dar la formita ondulada, y luego voy a generar con el comando offset o desfase. Vamos a colocarle una distancia de 10. Genero aquí la misma curva desplazada 10 milímetros en este caso, porque estoy trabajando en milímetros. Cuando abrí el archivo, por defecto él venía así. Entonces, desplazando 10 milímetros y luego corto los pedazos que me quedan. Bueno, aquí ya tengo la pieza. Entonces lo que voy a hacer es extruirla, y esa la voy a extruir 3 milímetros, que es la distancia en la que viene el material. Bueno, de pronto aquí me quedó, vamos a ponerlo un poquitico más grande. Voy a utilizar escala en 2 dimensiones. Y voy a colocar escala en una dimensión. Eso, para colocarla así. Bien. Entonces ahí tengo, digamos, la piecita. Bueno, esta piecita debía hacerla en la vista frontal, por lo que simplemente lo que voy a hacer aquí es ponerla de pie para cambiar la visualización. Listo, ahí. Y luego lo que voy a hacer es poner, lo voy a mover 1.5 pues a la mitad para que me quede aquí con el 0. Entonces, finalmente lo que voy a hacer es una repetición de acuerdo a este punto 0, una repetición circular, y le voy a dar, por ejemplo, que me coloque 20 elementos. Entonces aquí ya tengo armada, digamos, la estructura o la base de la lámpara como tal, lo que ustedes ven acá. Aquí me faltaría esta piecita de acá y la piecita de abajo. Entonces para eso lo que voy a hacer es generar en el punto 0. Desactivo esto para que me deje seleccionar. Listo. Voy a hacer una piecita aquí
y una línea que obviamente llegue hasta más o menos este punto, es decir, que genere intersección entre estas dos partes que tengo acá, como se ve allí, y esta la voy a extruir. Extruir curva cerrada, en este caso sería -3 porque quiero que extruya hacia abajo y 3 milímetros. Yo le doy Enter. Entonces, mire, allí me quedan estas dos figuras intersectadas. Bueno, todas estas figuras intersectadas con esta. Entonces ya voy a explicar cómo hacer los ensambles. Voy a tomar este mismo y lo que voy a hacer es repetirlo abajo, es decir, lo voy a duplicar o lo voy a reflejar. Entonces me meto acá a la herramienta mover y por aquí está la herramienta espejo. Voy a buscar el punto medio, entonces clic aquí en punto medio, las referencias de objeto y voy abajo para que él me cree esta de acá. Y finalmente lo que voy a hacer es generar, bueno, esta parte de acá tiene un hueco que ustedes ven aquí. Entonces voy a generar ese hueco simplemente con un cilindro. Me referencio aquí al centro. Listo, por ahí. Y que me genere una intersección entre estas dos piezas y lo que hago es una diferencia booleana. ¿Listo? Entonces diferencia booleana a este, Enter, le quito este. Y listo, ahí me queda el huequito. Entonces ya tengo armada, bueno, por supuesto aquí vendría el huequito que ustedes ven aquí por donde sale el cable. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Y un hueco de pronto vamos a ponerlo con radio de 2 o con radio de 4. Exacto, así. Lo intersecto y finalmente aquí pues hago la diferencia booleana nuevamente. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí yo tengo la planeación de lo que es las piezas que quiero generar. Pero aquí tengo que empezar a hacer la planeación ya relacionada con el ensamble. Entonces aquí voy a tener un problema y es que si yo genero el ensamble tal y como está ahí, o genero, digamos, el corte tal y como está ahí, voy a tener un inconveniente y es que si yo cojo esta pieza y a esta pieza le resto estas dos, pues voy a tener el problema, perdón un momentico, voy y hago el, sin borrar los, listo, voy a tener el problema de que ahí me quedó el hueco, pero el hueco quedó a ras, es decir, esta pieza y esta pieza abajo no van a tener cómo atrancarse con esta, por lo que ambas piezas van a tener el problema. Perdón un momentico, busco aquí las herramientas de anotación. Van a tener el problema de que no se van a trancar aquí, ¿no? En esta sección de acá, sino que van a quedar moviéndose. Entonces yo necesitaría hacer tanto hueco como en esta pieza, como hueco en esta pieza, por lo que este hueco de aquí no me serviría. ¿Listo? Entonces, para este caso, simplemente lo que voy a hacer es, bueno, me voy a volver acá. Entonces lo que voy a hacer es mover la pieza un poquito hacia afuera. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, voy a trabajar sobre la vista superior, pero me voy a fijar en la vista de perspectiva. Entonces lo que voy a hacer es sacar la pieza hasta aquí. Aquí sí hago la diferencia booleana.
Perdón un momentico. Ojalá la medida en que la medida que la estén corriendo la tengan presente. ¿A qué me refiero con tenerla presente? A que ustedes sepan cuánto la movieron. Por ejemplo, aquí la voy a mover 4 milímetros. Entonces le doy clic ahí. Y a este le digo diferencia booleana y que le quite estas dos. Entonces mire que ahí quedó el hueco hasta esta parte. Luego vuelvo otra vez esta pieza y la coloco donde estaba. Entonces la muevo nuevamente 4, para eso necesitaba saber cuánto la había movido. Y hago la resta booleana al revés. ¿Qué significa al revés? A este y este le quito este de acá. Entonces ahí va a quedar esta pieza. Bueno, estas que les quedan así con esta carita, hay un comando que se llama fusionar todas las caras, que ya lo hemos visto algunas veces en clase. En este caso le digo fusionar todas las caras y todas las caras planas les quita las líneas que hay ahí. Entonces mire, aquí finalmente lo que me queda es esta pieza que ya se atranca con esta porque mire que aquí está la intersección entre las dos piezas. Entonces ya ahí no tiene por qué esta pieza moverse en este sentido. Y finalmente lo que voy a hacer es que esta la voy a revolucionar, o bueno, no revolucionar, sino que la voy a repetir con respecto a este eje. El mismo número de piezas que hice ahorita, 20, enter, enter. Entonces aquí me van a quedar todas con los huequitos y para que esta me quede con los huequitos de todas, entonces lo que hago es una diferencia booleana. Bueno, venga, hagámosla de una vez acá. A estas dos les quito todas estas. Recuerden echar una grabadita antes de hacer este tipo de operaciones. Si de pronto el computador que tienen no es muy bueno. Nuevamente aquí fusionar todas las caras para que me quite esas líneas y listo. Ahí me quedó ya la pieza. Lo mismo para acá abajo, fusionar todas las caras. Listo. Entonces mire que aquí, perdón, voy a cortar todo esto para borrar estas piezas. Listo. Entonces mire que aquí ya me quedan los ensambles programados ahí. ¿Sí? Y aquí ya los veo que están funcionando. Entonces, bien, después de esto viene el paso que está relacionado a la generación de la planimetría, de los planos como tal. Obviamente yo aquí también todavía puedo hacer algunos cambios, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera redondear estas puntas o ese tipo de cosas, lo puedo hacer también. Listo. Ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, listo. Listo. Entonces, después de que yo tengo esto, ¿cómo hago para llevarlo a planimetría? Entonces, para llevarlo a la planimetría, lo que voy a hacer es coger, bueno, aquí voy a tener en cuenta varias consideraciones. La primera, si yo tengo, por ejemplo, una tabla de MDF, y si yo tengo la tablita de MDF que es así, usted debe tener en cuenta que la tabla, perdón, el láser siempre va a cortar paralelo a la superficie. Perdón, perpendicular a la superficie. Es decir, el láser siempre va a generar, cuando él pase, me va a generar un ángulo de 90 grados acá, ¿sí? Con respecto a la superficie. Lo que quiere decir que si eso se está moviendo acá, el láser viene y pasa y hace el corte programado o lo que sea, siempre me va a quedar
el ángulo de 90 grados, por lo que asegúrense que si esto lo hacen, por ejemplo, de la manera en que, porque esto lo puede haber hecho de otra forma, como les había explicado en la clase pasada, y es, por ejemplo, si yo tengo, digamos, esto y lo hago a través de un sólido de revolución, si estoy generando la misma forma básica, aquí le digo tapar, para que me coloque las tapas arriba y abajo, y por ejemplo, si tengo esta figura acá, y supongamos que voy a hacer la intersección entre una y otra, voy a tener un inconveniente acá, y es que cuando yo genero la intersección booleana de este comando, este lo intersecto con este, mire que aquí voy a tener un problema, y es que esta parte de aquí no está recta. Esta parte de aquí lleva el radio que tiene la figura revolucionada. Por lo que si yo, por ejemplo, voy a cortar, digamos, una pieza, vamos a hacer un cilindro. Si, por ejemplo, ahí tengo la pieza y hago una diferencia booleana de este, le digo este menos este de aquí. Aquí el corte me va a quedar así, número 1. Y número 2, mire que aquí el corte me va a quedar también en bajada, en ángulo. Un tipo aquí yo se los muestro de lado, en ángulo. Lo que quiere decir que esto no es posible. Porque si yo lo miro aquí de lado, si miren el corte aquí, el láser no me corta en ángulo, el láser me corta recto. Entonces tengan presente esto porque si yo estoy haciendo algunos ensambles donde las piezas que se generaron a través de sólidos de revolución o no tuve en cuenta, digamos, que el ángulo de los ensambles siempre es 90 grados para que quede como está aquí, cara con cara. Que miren que aquí sí está. ¿Sí? Todas las líneas que usted ve aquí son rectas y lo mismo las líneas que usted ve acá. ¿Sí? Están rectas. Pues obviamente este enlace va a quedar bailando. ¿Ya? Entonces, para que eviten que esto se genere así, porque ahí les va a quedar mal el enlace. Entonces, en este caso, ¿cómo hace uno, por ejemplo, para que no le queden las piezas así? Entonces, uno lo que hace es selecciona aquí este comando de extraer superficie. Recuerden que es sobre el comando de descomponer, clic derecho, y voy a extraer la cara de arriba, enter. ¿Sí? Voy a borrar después todo lo demás, y a esta de acá la extruyo. Entonces vengo acá y le digo, ojo, no es extruir curva plana cerrada, sino extruir superficie. Y aquí le digo que quiero que la extruya 3 milímetros. Entonces mire que ahí quedó la misma figura, pero con la diferencia de que aquí ya el ángulo quedó recto. ¿Por qué? Porque hice la extrusión en perpendicular. Entonces ahí ya me queda, ahí sí me queda bien. Entonces, bueno, eso es simplemente un tema para tener en cuenta allí. Listo. Después de que yo tengo esto acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a sacar la planimetría relacionada a esto. Entonces voy a coger las tres piezas principales. Digo las tres porque pues estas son la repetición de esta misma, ¿no? Entonces tengo las tres piezas principales, escondo las otras y voy a sacar los planos de esta. Para sacar los planos de esta, entonces voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Clic derecho aquí para extraer superficie. Extraigo solamente la superficie de arriba, extraigo esta de acá y en este caso extraigo nomás
una de las caras laterales. Y le doy Enter. Entonces ahí tengo la extracción de las tres. Luego vengo acá y selecciono y voy acá y busco en el comando dimensión, aquí crear dibujo 2D. Aquí me sale un cuadro de diálogo que me permite ver, bueno, usted desea dibujar la vista actual, que en este caso es la perspectiva, o quiere una vista plana o adyacente. En el cuadro que sale en Windows, ustedes tienen la posibilidad de escoger qué vista, porque aquí le sale como una opción, le sale una opción que les permite escoger si quieren la vista de perspectiva, la de planta, la lateral derecha, la lateral izquierda, bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran. En este caso yo me voy a parar, voy a dar cancelar aquí porque este no tiene la opción, pero yo me voy a parar por acá y le voy a decir, listo, la vista de planta, sobre la vista de planta porque esta es la que quiero dibujar, crear dibujo 2D y vengo y le digo la vista actual, ok, listo. Él viene simplemente aquí, me dibuja, me saca las líneas. Estas son las líneas que yo en la capa, ¿sí? Aquí se me crea una capa porque adicionalmente, perdón un momentico, vuelvo otra vez y dibujo acá para que ustedes vean. Él me pregunta aquí dónde quiero poner las líneas que se dibujan. Entonces, por defecto, él me asigna una capa o si yo quiero la puedo colocar en algunas. Yo obviamente le puedo cambiar el nombre a esta capa si quiero o después de que esté creada, pues también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí yo tengo las lineecitas aquí creadas en esta capa que se llama visibles. Sí, aquí tengo las líneas, por ejemplo, voy a sacar estas líneas acá y aquí le voy a colocar corte. ¿Sí? Debido a que estas van a ser las líneas de corte y estas van a ser las líneas de grabado. Al grabado le voy a poner otro color, por ejemplo, este color rojo. Entonces, bueno, aquí tengo las de corte y tengo las de grabado. Las de grabado todavía no las he generado, ya les voy a explicar. Entonces, bueno, después de que tengo, después de que tengo esta parte acá, digamos que aquí me quedó fácil porque estas dos piezas están, se generaron a partir de acá en la vista que me está mostrando la medida real, que para este caso es la medida, perdón, es la vista de planta. Si yo dibujo esta aquí también, pues me va a permitir hacer lo mismo. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí saqué la parte de abajo, listo, todo bien, aquí me generó las mismas líneas, que en este caso también lo pude haber hecho de la siguiente manera. Y crear dibujo 2D de esta piecita de abajo, de la superficie, Enter, y aquí le digo, listo, coloque las líneas en la capa que se llama corte. Le digo, ok, pan. Entonces él viene, las dibuja acá y mire que ahí me quedaron las líneas de una vez en la capa de corte. Listo. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, entonces, si yo le voy a sacar las líneas a esta? Entonces aquí deben tener cuidado en lo siguiente. Mire que a veces las piezas no están, o yo no las puedo ver desde una cara donde ellas se vean a completa extensión. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, dibujo esta cara, mire que ahí no me va a salir a la extensión real, porque la extensión real, pues sería esta. Y eso que ahí también me quedó, sí, esta sí sería la extensión real y la estaría viendo directamente acá. Sino que como ella está en ángulo, pues entonces tengo dos opciones. La primera es que
es coger esta pieza y ponerla en que una de las vistas ortogonales, ya sea la frontal o la lateral derecha, sea la que me permita verlo en extensión real. Pero eso implicaría pues que tengo que coger la herramienta eh, de rotación, venirme por acá al punto medio, bueno, es decir, un montón de pasos aquí adicionales. Digamos que ahí ya la encontré, ¿listo? Pero esto lo puedo hacer mucho más fácil si me voy a un comando que se encuentra aquí en las comandos de superficie. Ustedes se van en la parte de abajo y aquí hay un comando que se llama aplastar, que el icono es como un gatico que está pisado por una llanta. Entonces ustedes le dan clic ahí, aquí simplemente le dicen enter, enter, y él automáticamente le estira la figura, se las pone en la vista de planta a dimensión real, es decir, hace una extensión de eh, de esa parte. ¿Sí? Es una extensión de la partecita que ustedes tienen ahí, y a esa extensión yo simplemente lo que hago es decirle aquí duplicar borde. Entonces él coge y pan, me dibuja todo el borde. Voy a coger esta parte de aquí y la borro. Y esta línea, pues simplemente lo que voy a hacer es unirla. En algunas aplicaciones del Rhino no está seleccionada una opción que cuando yo le doy que extraiga las líneas o extraiga el borde con este comando de acá, me dice que el borde salga, o sea, que las líneas salgan independientes, que no estén unidas. Entonces, o chulean la opción de que estén unidas o simplemente unen después. Lo importante es asegurarse que las líneas de aquí, cuando se exporten, salgan unidas para que la máquina las pueda coger. Entonces, yo luego selecciono las líneas y me voy acá y la paso para ¿sí? Muevo los objetos a esta capa. Entonces, ahí me quedan todas las líneas de corte. Selecciono esta y por supuesto como son 20 piezas de estas, entonces puedo hacer, digamos, la generación de la repetición. Esa la puedo hacer a través de este comando. Este comando que es una repetición, o lo que maneja los comandos de repetición. En este caso voy a decirle una repetición rectangular. Parado o teniendo en cuenta aquí que estoy en la vista de planta, voy a tener en cuenta los ejes o las repeticiones, número de piezas en los diferentes ejes que la aplicación me va preguntando. En este caso, X en la vista de planta es en esta dirección. Cuando me pregunte Y, sería en esta dirección, y cuando me pregunte Z, sería en la dirección hacia donde están ustedes. Entonces yo le voy a decir, listo, número de objetos en dirección X, 20. Número de objetos en dirección Y, pues hacia allá no quiero ninguno, o sea, solamente quiero uno, que me salga uno. Uno. Y números en Z, aquí uno, no más, y que viene por defecto. Yo le digo aceptar. Y aquí él me está preguntando el espaciado. Entonces yo le voy a dar clic aquí y simplemente lo que hago es arrastrar el mouse para que él me genere el espaciado. Entonces, por ejemplo, ahí le digo aceptar. Tengan en cuenta que él me da la previsualización acá. ¿Por qué? Porque yo le puedo modificar el espacio con un valor determinado. Ese valor determinado se lo puedo colocar acá, y aquí también, antes de aceptar el comando en la previsualización, puedo aumentar o disminuir el número de elementos que quiero repetir. Entonces, listo. Ahí le digo aceptar y me quedan dibujados ya sobre la misma capa. Entonces, mire que aquí tengo en la capa corte, están todos estos elementos. Si yo quisiera colocar ya el grabado, entonces me voy a parar sobre la capa grabado y supongamos que el grabado lo voy a hacer. Bueno, hay dos tipos de grabados. Entonces les voy a mostrar acá. Hay dos tipos de grabados. Está el grabado vectorial
y está el grabado por área. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, el árbol como tal, incluso esto también que ustedes ven acá, esto todo es grabado por área. Listo, para este grabado por área necesitarían tener relleno, trayéndome el concepto de relleno del Illustrator, ¿no? Ustedes saben que en Illustrator hay relleno y hay contorno. En este caso, si yo quiero grabar por relleno, estaría haciendo que todo lo de adentro, internamente, sea un relleno. Eso no lo puedo hacer directamente desde Rhino, porque el Rhino, un relleno sería una superficie. Pero entonces ya les voy a mostrar cómo se hace con Illustrator, pasándolo por Illustrator. Y el otro tipo de grabado es el grabado por el grabado vectorial. Que, esperen, yo busco uno aquí, a ver si lo encuentro. Esa imagen ahí se ve, pero se ve muy, muy pixelado. Bueno, el grabado vectorial es este. Es el que es solamente por líneas. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué hace la máquina allí? La máquina cuando pasa, pues hace lo mismo que el corte, solamente que le aplica una menor potencia al láser para poder generar simplemente un corte que no atraviese toda la lámina, sino que la atraviese por lo menos hasta la mitad. Entonces, mire que aquí hay de los dos tipos. Hay grabado de vectorial, de líneas, y hay grabado de área. Entonces, en ese caso, si usted quiere hacer un grabado vectorial, simplemente lo que hace aquí, por ejemplo, digamos que quiera colocar unas letras, entonces trabajamos con el texto, coloco que quiero curvas, y aquí le voy a decir y es A1. Bueno, voy a identificarla con A1. Escojo el tamaño del texto, lo que quiero, bueno, ok, y suponiendo que estoy ahí, bueno, tengan en cuenta que esto sale agrupado por esta opción. Cuando yo le digo agrupar objetos, entonces vengo y lo genero allí. Aquí la puedo alinear pues con el centro de la figura. Listo. Y él ya sabe que este va a ser un grabado de líneas. Si yo quiero, esto es una buena alternativa, por ejemplo, para la identificación de piezas. Si usted le coloca la numeración, digamos que esta sea la pieza A1, esta sea la pieza A2, esta sea la pieza A3, A4, A5, A6, A7, bueno, todo lo demás. Para que a la hora de generar el manual de ensamble, le quede fácil a la persona identificar las piezas y que las piezas ya vienen con su grabado. Ese puede ser, digamos, una de las utilizaciones que tiene el grabado, aparte de la función estética que cumple. Entonces, bueno, este sería un grabado de líneas. Si usted quiere hacer un grabado de área, entonces ya el tema aquí es diferente. Ya aquí vamos a trabajar es con otra aplicación. Yo cojo todo lo que tengo acá, se supone que aquí yo lo optimizo, digamos que este es el tamaño de la tabla. Este es el tamaño de la tabla de MDF y yo tengo, este es mi aprovechamiento de material. Entonces yo cojo todo esto. Bueno, aquí pasó algo bien importante y es lo siguiente. Mire que cuando yo selecciono esto, mire que ahí no está pegado. Entonces, lo que uno debería hacer es seleccionarlo, unirlo, para que todo esto quede pegado de manera que la máquina pase de manera continua. Y así se va a demorar menos. Yo selecciono acá, digo archivo, exportar selección. Aquí está el detalle de cómo yo paso esto al archivo de corte. Entonces, exportar selección. Si usted ya generó aquí en esta parte todo lo relacionado al corte, es decir, ya usted tiene ya el corte hecho, ya bien planeado y todo el tema, entonces usted se viene acá, archivo, exportar selección, y viene aquí, busca la extensión DWG. ¿Listo? La extensión DWG
Usted simplemente coloca acá corte o bueno, llama el archivo como quiera y aquí le da exportar, obviamente en una ubicación. En este caso yo lo voy a dejar en el escritorio, le digo exportar y ojo, aquí viene un cuadro de diálogo que me muestra unos perfiles de exportación. En el caso del perfil de exportación, yo voy a escoger polilíneas. ¿Qué significa que sea polilíneas? Les voy a mostrar aquí el esquema. Que él me va a exportar las líneas, los arcos, las polilíneas, las curvas y las policurvas como polilíneas, siempre. Esto es importante para que siempre lo cojan las máquinas. ¿Listo? Porque mire que los otros están como líneas, como es decir, la interpretación de cada una de las cosas que tengo yo acá, en este caso de las líneas 2D, no me las está tomando todas como polilíneas. Entonces aquí me aseguro de que todas sean de esta manera y le digo, listo, expórtelo. Entonces aquí automáticamente se me generó este archivo. Se llama corte DWG. ¿Ese archivo en qué medidas está? Pues en las mismas medidas en las que yo exporté el Rhino. En este caso, yo tengo el Rhino cuadrado en milímetros. Lo que quiere decir que él me va a respetar que si, por ejemplo, este huequito acá o este espacio que mide aquí 3 milímetros, allá también va a medir 3 milímetros. Entonces eso es bien importante porque lo primero que yo tengo que hacer, obviamente, al crear el archivo nuevo, es cuadrar lo que me quede, o en centímetros, o en milímetros, o en pulgadas, o bueno, en la unidad de medida que yo quiera, pero debo tener presente eso porque como esto va orientado a la producción, pues entonces tengo que tener claro cuáles son las medidas que tengo acá. Entonces, número uno, ese que va para, que ya se fue listo, digamos, para la parte del cortado y del grabado vectorial, si yo lo tengo aquí desde Rhino. Pero a veces yo quiero hacer grabados por área, ¿sí? Entonces los grabados por área ya son diferentes, ya aquí me toca pasarlo, no a AutoCAD, sino que le voy a decir exportar selección, vengo aquí y lo voy a pasar a Illustrator. Entonces aquí le doy un nombre, nuevamente, y le digo exportar, y aquí me va a aparecer nuevamente un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es bien importante, porque aquí él me está diciendo, bueno, usted quiere grabar o exportar a Illustrator un pantallazo de lo que está viendo en la vista actual, que es la vista de planta, o quiere preservar la escala del modelo. Entonces, en este caso, yo quiero preservar la escala del modelo porque necesito las medidas. Preservar la escala del modelo. Y aquí le voy a dar la escala, que 1 milímetro de Rhino, de la aplicación nativa, sea igual a 1 milímetro de Illustrator. Aquí es independiente de lo que escojan en RGB o CMYK. Pues para este caso, lo voy a dejar en RGB y aquí le voy a decir exportar. Entonces, cuando yo exporto, él me genera este archivo. Este archivo, si ustedes lo abren, entonces obviamente les va a abrir el Illustrator. ¿Ya? Y mire que aquí me abre el archivo de Illustrator y él me está respetando las medidas porque le di esa opción, la opción anterior. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es, lo primero es cuadrar el área de trabajo. ¿Sí? A la medida del área del MDF. Esta línea de la tablita ya la puedo borrar. Y aquí me queda. Mire que cómo sé que de aquí a aquí mide 3 milímetros, porque yo genero acá un rectángulo, ¿sí? Les recuerden, yo le doy clic aquí al rectángulo y le digo 3 mm por 3 mm. Listo. Entonces yo sé que ese es un rectángulo de 3 milímetros y cuando yo lo pongo aquí, mire que él tiene la medida. ¿Sí? Entonces ahí él me respetó las medidas como tal. Mire que otra cosa que sucede acá es que él me está respetando las capas. Entonces mire que aquí me está diciendo corte, ¿sí? Que esta es la capa de corte y esta es la capa de grabado.
Pero si yo adicionalmente quiero hacer una capa de grabado, pero grabado por área, entonces ya la historia aquí cambia. Por ejemplo, supongamos que yo lo que quiero grabar es, bueno, un logo o una estrella o lo que sea. Entonces hago la estrella. En este caso esta la tengo que cortar y la tengo que pasar a una capa que diga grabado de área. Y la pego ahí. Hasta le puedo dar cualquier color. Aunque hay algunas empresas, digamos, que tienen sus códigos de colores, lo importante, digamos, más que el código de color, es el tema que estén diferenciadas unas de otras por el nombre y por el color, para que ya los de la empresa entiendan. Entonces, por ejemplo, yo ubico mi grabado de área aquí y ya lo que hago no es dejarlo como un contorno, sino que lo coloco como relleno. Entonces, como relleno, ya aquí él va a saber eh, qué hacer eso. Ahora, el grabado de área también se puede dar dependiendo, por ejemplo, ustedes vieron aquí en algunas, les voy a mostrar ejemplos de aquí de grabado de área. Por ejemplo, esto. ¿Cómo logra la máquina, por ejemplo, hacer unas zonas más oscuras y unas más claras? Esto lo hace por degradado, porque las máquinas también están en capacidad. Hay algunas máquinas que si yo les meto, por ejemplo, una imagen JPG en escala de grises, ellas toman el color negro como mayor potencia en el láser y el color blanco como menor potencia en el láser. ¿Qué quiere decir? Que lo que esté más oscuro dentro de la imagen, la parte de las sombras, ella va a aplicar mucha mayor potencia y el hueco va a ser más profundo. Pero en las partes que son grises, entonces va a aplicar menos potencia al láser y las va a hacer menos profundas. Entonces, para este caso, yo podría hacer, por ejemplo, que esta estrella tuviera, por ejemplo, una gradación radial. Y ella me quedaría así, me quedaría mucho más oscuro en estas áreas, es decir, aquí se quema mucho más el MDF que aquí en el centro. Entonces también lo puedo hacer, por ejemplo, por gradación. Lo importante es que la gradación sea blanco-negro, ¿sí? De blanco a negro, para que obviamente se entienda lo que les acabo de explicar, que la parte negra va a quedar mucho más profunda que la parte blanca. Y ya aquí, ¿qué hago? Pues simplemente lo guardo, archivo, guardar, ¿sí? Así como está en Illustrator, o lo exportan a PDF, porque hay algunas máquinas que también lo cogen como en PDF y lo que sea. ¿Listo? Entonces, ahí digamos que no tienen ese inconveniente. Tienen que tener en cuenta es que si, por ejemplo, en la máquina de la universidad que coge archivos en DWG, entonces tienen que exportarla de aquí, exportar o grabar como, perdón, y van a buscar la extensión EPS. EPS es un genérico de vectores. Por ejemplo, si lo van a llevar a la máquina si lo fueran a llevar a la máquina que hay en Mundo Color, entonces lo pueden exportar directamente en Illustrator o en PDF, cualquiera de los dos. Entonces aquí no hay inconveniente. Aquí en exportar como tienen la extensión DWG para los archivos de la universidad, de la máquina de la universidad. Entonces AutoCAD, tienen acá exportar, le dicen corte, exportan, listo, y aquí es donde viene el tema. Aquí les va a exportar las líneas como líneas, pero los formatos de rasterizado, es decir, de cómo la imagen se convierte en escala de colores o escala de grises, colóquenlo acá en JPG. Bien. Y la escala, entonces ojo, que aquí también hay un detalle, es que 1 milímetro, y aquí le ponen 1 milímetro de Illustrator debe ser igual a una unidad en el DWG.
Es decir, que 1 milímetro es igual a 1 milímetro. Y aquí le dicen OK. ¿Listo? Entonces ahí les va a exportar este archivo de DWG, que es el mismo que tienen allí, simplemente que incluye no solamente los grabados por líneas o los grabados vectoriales, sino también el grabado de área. ¿Listo? Cuando la persona, el operador de la máquina, abre el archivo, se va a encontrar estas tres capas. Entonces aquí él va a entender que esta es la capa de corte, que esta es la capa de grabado de área y esta es la capa de grabado vectorial. Ya les doy paso a las preguntas, un momentico muchachos, tengan presente que los grabados por área consumen bastante tiempo y normalmente solo cobran es por tiempo. Entonces, pues bueno, pilas ahí para que tengan presente también cuando van a hacer un trabajo, cuánto presupuesto tienen para que no se les vaya a salir de lo que tienen ya planeado. Listo. Pregunta Esteban y después Isabela. Profe, pregunta, entonces, ¿solo se puede hacer, digamos, grabado en área pasándolo a Illustrator desde el propio Rhino no puede? Sí, desde el propio Rhino no se puede porque digamos que la única manera de generar área en Rhino sería yo tomando, voy a hacer el ejemplo acá. Yo tomando, por ejemplo, la estrella. Sí, sí, voy a hacer la estrellita aquí. Si yo cojo esto y lo convierto en superficie, pero entonces aquí voy a tener un problema, y es que para el programa esto es una superficie, pero no es un área. Sí, no es un área que él pueda rasterizar. Rasterizar, entiéndase como el proceso de coger un vector y convertirlo en píxeles. ¿Listo? Como esto no es un vector, porque es realmente es una figura bidimensional, porque estamos hablando que es un plano, es un área. Entonces no va a tener validez cuando yo lo exporte en DWG, porque el DWG me lo va a exportar como una superficie, más no como un área rasterizada. Entonces, si ustedes quieren hacer grabado por área, siempre lo deben pasar primero por Illustrator o por una aplicación vectorial, puede ser Corel, cualquiera de estas, y convertir eso en un relleno de Illustrator o de Corel, y en la exportación al DWG hacen la rasterizada a JPG, a una imagen JPG. ¿Listo? Entonces sí es necesario siempre hacerlo así. Listo, Isabela. Profesor, cuando nosotros pasamos de Illustrator a DWG, para la máquina de la universidad no tenemos que cambiar la versión de 2010 que tenías ahí a 214 R12, yo no sé qué, es que la verdad tengo esa duda. Espérate un momento. O sea, me estás diciendo que cuando yo hago este proceso, No, cuando ahí no, porque ese sí lo hace automáticamente, sino cuando ajá. estamos de Illustrator. Ah, no. Es lo que ya sé lo que me estás preguntando. Lo que pasa es que cuando yo quiero pasar cosas de aquí, de Illustrator, a Rhino, sí debo cambiarle la, la versión. ¿A qué me No, refiero? no, no es esa, sino cuando lo pasamos cuando lo tenemos Aquí así. cuando lo exporto a DWG. Esto es Sí, lo que sí, me estás sí. preguntando. Ujú. Ya. Si yo le doy Ahí. clic ahí, exportar, un momentico bajo esto. Listo. Aquí es lo que me estás Sí, preguntando. esa, la No, R14, no, no sé. aquí es indiferente. Aquí no pasa nada. Lo que pasa es que, digamos que aquí no pasa nada porque finalmente la exportación de este formato incide en que el programa de la máquina te lo vaya a coger o no te lo vaya a coger. ¿Sí? Te lo vaya a interpretar o no te lo vaya a interpretar. Pero para este caso, en la exportación a DWG no tiene ningún problema porque el DWG es un formato también vectorial, sino que es exportado por AutoCAD. Entonces, el programa que utilizan normalmente las máquinas es una aplicación que ya está actualizada.
Básicamente estos formatos son lo mismo, sino que son de versiones anteriores de AutoCAD, pero para ese caso no influye en cómo te interpreta las cosas aquí, no, porque lo está interpretando líneas. Esto sí influye en la interpretación de elementos tridimensionales, porque te lo puede pasar como polígonos o como superficies o como, bueno, es decir, un montón de cosas que para el caso no aplican porque aquí lo que se está tratando de exportar son las guías de líneas. Entonces las líneas o polilíneas aquí son lo mismo. Y el Illustrator siempre te está exportando como polilíneas para que la coja la máquina. Entonces ahí no hay ningún problema. Vale, gracias. Listo, Esteban. Otra pregunta, profe. ¿Y si yo quiero hacer ahora un plano seriado? Porque el que vos nos explicaste es como un plano radial en pocas palabras. Sí. Pero si es seriado, ¿cómo podría ser? Listo. Entonces vamos a ver el tema de un plano seriado. Por ejemplo, vamos a descargar por aquí. Denme un segundito, muchachos. Bueno, hagámosle una vez aquí. Listo. Supongamos que ahora el tema es un plano seriado. ¿Isabel va a preguntar algo? Listo. Deme, bueno, Andrés, pregunte una vez a ver si... Andrés Velasco. Profe, es que lo que a mí me pasa es que yo exporto de Illustrator en el WG Sí. de 1 milímetro a 1 unidad, pero cuando lo abro en el Rhino le doy 3 milímetros y no me da la medida exacta, me toca darle 1.4 para que me dé pues realmente la medida exacta de los 3 milímetros en cuanto pues, sí, a que sí, te queden entiendo. bien. Listo. Andrés, Bien una cosa. unidos. Cuando vos estás exportando, o sea, ¿estás exportando desde Illustrator a Rhino o de Rhino a Illustrator? De Illustrator a Rhino, porque O sea, en está Illustrator exportando fue el que hizo DWG. el plano. Listo, está exportando el DWG desde aquí y lo abrís en Rhino para corroborar la medida. Sí, para ya empezar a hacer el ensamble. Listo. Entonces, póngale cuidado. Archivo, exportar. ¿Sí? Exportar como. El detalle está aquí. Cuando usted le da AutoCAD y le dice exportar y le pide reemplazar, el tema es que cuando usted lo cambia de píxeles a milímetros, mire que aquí se le modifica. ¿Por qué? Porque un píxel, ¿sí? Un píxel, en teoría, son 0.35 milímetros. Entonces usted tiene que cambiarle aquí 1 para que él me diga que 1 milímetro aquí en Illustrator sea igual a una unidad del programa DWG, al cual lo esté exportando. Eso como primera medida. Lo otro es que si vos vas a exportar, ojo, no en DWG, porque esto yo también lo puedo cambiar a Rhino. Yo le digo archivo, guardar como, le digo acá, déjelo en Illustrator, ¿correcto? Vamos a ponerle 1. Grabar, y ojo, aquí no lo voy a exportar como Illustrator CC, sino que lo voy a bajar a CS2. ¿Por qué hago este downgrade de versión? Esto es simplemente para que lo interprete el Rhino, porque si yo lo dejo en las últimas versiones, el Rhino no lo va a poder traer hacia acá. Ahora, esto lo digo porque yo tengo la versión Rhino de Rhino 5. En la versión de Rhino 6 me imagino que él cogerá un formato mucho más arriba. Pero ya yo lo he probado varias veces y no me modifica nada. Entonces, pues por seguridad, digamos, lo coloco allí. Entonces lo dejo en Illustrator CS2 y le digo OK. Sí, él me dice que grabar en versiones anteriores puede traer cambios en los textos y no sé qué. Yo le digo acá, no importa, déjemelo así. Yo lo abro aquí, ¿no? Digo archivo, importar. Entonces él viene acá y le digo 1. ¿Sí? Y aquí le digo abrir. Entonces pille que aquí está el detalle. 1 centímetro en PDF es igual a una unidad de Rhino. Ojo, yo aquí sé que el Rhino
por defecto, cuando yo abro un archivo, él me abre en milímetros. Entonces yo tendría que decirle que 1 milímetro del archivo que yo estoy trayendo sea igual a una unidad de Rhino, para que 1 milímetro sea igual a 1 milímetro, porque si yo le digo aquí 1 centímetro, entonces aquí lo estaría multiplicando por 0.1. Entonces en este caso es que 1 milímetro en PDF o del archivo de Illustrator me lo traiga como una unidad de Rhino. Y le digo importar. Entonces mire que él me genera allí esto. Pero entonces pille que ahí está pasando lo que yo les decía ahorita. Mire que aquí no me trajo la estrella. Aquí me trajo el corte, la capa de corte, y me trajo la capa del grabado de líneas. Bueno, esta de aquí. Pero no me trajo la estrella. Entonces, precisamente aquí, digamos, yo no puedo, o sea, aquí estoy buscando la interpretación del Illustrator, pero la interpretación del Illustrator no me está generando el grabado por área, que era lo que me estaba preguntando Esteban ahorita. Entonces, si ustedes quieren generar grabado por área, tienen que pasarlo por Illustrator y exportarlo desde Illustrator. ¿Ya? Si yo lo quiero traer aquí para corroborar medidas, listo, aquí lo traje, mire la medida aquí. Véala, ahí está, 3. ¿Listo? Entonces, fíjense bien, siempre que hagan esos cambios de exportar de un lado para otro y de traer líneas de otro lado para acá y no sé qué, siempre hagan el ejercicio de leer bien y de asegurarse de que lo que ustedes están haciendo, el número de unidades sea igual. Y por eso es muy importante que tengan presente el Rhino cuando ustedes abren el archivo, en qué están exportando, en qué medida lo están trabajando. Normalmente uno para el diseño industrial o trabaja en milímetros cuando los objetos son pequeños o en centímetros cuando los objetos ya empiezan a ser muy grandes, y pues para que obviamente se me facilite el tema de que cuando yo vaya a insertar medidas o algo así, no tenga que estar poniendo a cada rato 0 punto tal, sino que de una vez coloco la medida. Entonces, simplemente es cuestión de tener cuidado con eso, con lo que me está preguntando, y pues si es bueno de pronto una vez yo traiga las cosas, corroborar que efectivamente queden a la medida, porque si usted exporta eso y no se da cuenta, cuando lo abra el operador de la máquina ya y le genere el corte, o le va a salir de pronto o muy grande, que no quepa en el área de trabajo de la máquina, o muy pequeño que no le sirva, digamos, para lo que usted está generando, porque si el hueco aquí es menor a 3 centímetros, 3 milímetros, perdón, pues ya ahí no le va a entrar la tabla de la otra pieza. ¿Listo? Bueno, voy a explicar entonces el tema de cómo es cómo son los objetos cuando son por plano seriado. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, esto lo puedo hacer, ponle cuidado a esta opción aquí también para que lo veamos. Un momentico, cierro acá. Listo, voy a hacer el ejemplo con un es que estoy buscando un modelo 3D de como de un muñequito que tengo por ahí. Este me sirve. Listo, supongamos que yo quiero hacer un modelo 3D de este muñequito. Vamos a llevarlo al punto 0. Listo. Este muñequito es un modelo 3D de un traído con mallas poligonales. ¿Sí? Esto es una malla poligonal. Esto realmente no es un objeto creado en Rhino, sino es un objeto que descargué por ahí pues de internet. De hecho, si yo por ejemplo le hago una intersectación de sólidos,
él no me va a poder, ¿sí? Él no me va a poder generar la diferencia booleana, porque esto para él es una malla poligonal, para el programa es una malla poligonal, quiere decir que no tiene, digamos, no está cerrado, no está abierto, ¿sí? Para él simplemente es una malla, es otro tipo de elemento. Sin embargo, yo esto sí lo puedo aprovechar, por ejemplo, para generar lo siguiente. Me voy a parar aquí y voy a colocar una línea. Esto lo digo con el ánimo de que ustedes, por ejemplo, generan una geometría, la que sea, y para hacer el plano seriado, yo, por ejemplo, voy a hacer esta línea y lo que voy a hacer es que le voy a decir, listo, lo mismo que ahorita, una repetición de diferentes elementos, le voy a decir por ahí que me lo repita unas 40 veces, en Y solamente una y en Z una. Entonces vengo acá y genero esta interpretación, le digo, listo, ok. Entonces ahí me quedó. Lo que yo voy a hacer después con estas líneas es coger y proyectarlas sobre la malla o sobre la superficie, el elemento tridimensional que ustedes tengan. Entonces yo le doy Enter. ¿Listo? Entonces mire que ahí me quedo. Voy a cortar las líneas, Control X, para borrar todo esto. Y mire, ahí me quedó el personaje ya con líneas. Esas líneas, pues obviamente me aseguro de que estén unidas. Y luego lo que puedo hacer con esas líneas es coger y decirle, listo, hago una extrusión de 3 milímetros de distancia. Y aquí ya se me generó el plano seriado. Ya lo está. ¿Listo? Aquí el problema obviamente es que me salen muchísimas piezas, porque miren, por ejemplo, estas piecitas chiquiticas y todo esto. Entonces, digamos que así se hace el plano seriado, pero aquí el problema sería encontrar la manera de ensamblarlas, porque yo tendría que un, atravesar un pedazo de MDF de 3 milímetros a través de todo el muñeco. Es decir, tendría que hacer esto y garantizar, por ejemplo, que todas las piezas estén atravesadas. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué hago con esta piecita? Esta piecita, por ejemplo, tocaría borrarla, lo mismo esta, chiquitica. Bueno, estas de estos dedos aquí, pues es complicado. Entonces, bueno, digamos que esa sería como la manera de generar el, el, el plano seriado. Y luego para hacer el corte, pues las mismas líneas, estas mismas líneas me servirían. Sino que como les digo, aquí el trabajo es arduo porque me tocaría coger cada una de estas líneas y ponerla, o sea, voltearla sobre la vista de planta. Es decir, hacer esto. Si cojo la línea acá y la volteo. Y vengo y la coloco aquí. Y hacer todo eso con cada una de estas lineecitas. Tan, 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 tan. ¿Listo? O en su defecto, hacerla coger a estas y darles superficie a partir de curvas cerradas. Un momentico que ahí es que hay dos, listo. Ahí entonces, por ejemplo, decirle superficie de curva plana cerrada. Vamos a ver si las hace. Bueno, hay unas. Ya. Y entonces generar los planos de cada una de estas y decirle, por ejemplo, con el gatico pisado, el comando del gatico pisado, que me genere
que me las coloque en el piso, ¿no? Entonces tengo esta, luego esta, luego esta, bueno, así sucesivamente. Entonces aquí el problema es identificarlas, porque como la forma, digamos, no está tan definida, tendría que colocarlas A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 hasta allá, para poder identificarlas y que no se me van a perder. Y obviamente hacer el marcado, el grabado, no sé qué. Bueno, digamos que en este caso salen muchísimas piezas y el grabado es arduo, perdón, la cortada es ardua, pero digamos de esta manera se podría hacer. Entonces, esto con el caso pues de un modelo descargado en internet. Otro modelo que de pronto yo pueda hacer acá, digamos que quisiera hacer, qué sé yo, una copita o algo así. Entonces, a través de un sólido de revolución, como lo hemos visto, yo genero, a través del sólido de revolución, yo genero un momentico acá, subo este. Listo, ahora sí, a través del sólido de revolución yo genero esto. Listo. Y acá me quedó muy grande, pero bueno. Listo, entonces a partir de acá, entonces hago la revolución con la forma básica. Y si quiero hacer el plano seriado, entonces vuelvo y hago lo mismo que les mostré ahorita. Hago una línea, esa línea le doy la repetición. En número de elementos en X en esta dirección, vamos a colocar menos, por ahí unos 20. Uno en Y, uno en Z, Enter. Listo. Entonces aquí genero esto. Los voy a agrupar y los voy a centrar con respecto a la forma de la copita. Ahí. Y finalmente lo que hago aquí es proyecto sobre la forma. Ahí me quedaron las líneas, las corto, pego. Y aquí tengo, le digo extruir curva plana cerrada, ambos lados, que sean sólidos, y le digo que la distancia sea de 1.5. Y ahí me queda el plano seriado. Entonces, como les decía ahorita, aquí el tema es buscar la alternativa de que todas las figuras me queden unidas. Pero bueno, eso ya depende pues como del tema de la planeación que tengan ustedes ahí. Listo, muchachos, ¿preguntas? Valentina, pregunta. ¿Cómo se busca en Google o en Internet el archivo ese del hombre?
¿Eso cómo se encuentra? ¿O dónde? ¿Una página? Pues normalmente yo ese tipo de archivos los descargo, por ejemplo, figura humana. Entonces, aquí o acá. Aquí de esta manera, con este criterio de búsqueda, eh, vas a encontrar páginas que tienen modelos gratis, pues que puedes descargar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí te van a aparecer algunos. Digamos que quiero descargar este. Bien, entonces me voy aquí a este. Aquí me va a decir, pues, que obviamente hay algunos que tienen un costo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso vale 13 euros. Pero dentro de estas páginas a veces también hay modelos gratuitos. Entonces, bueno, sería buscar, digamos, dentro de cada página por ejemplo, aquí, productos gratis. Entonces aquí te van a salir lámparas, bueno, diferentes texturas, no sé qué, muebles, etc. Esa es una opción, buscarlos, digamos, así por Google. Hay otra vaina que se llama el warehouse de SketchUp. El warehouse de SketchUp es digamos, una plataforma donde tú puedes encontrar diversas cosas, diversos modelos. Aquí lo malo es que lo que tú descargas de acá son archivos de SketchUp, que por supuesto puedes traer o importar a Rhino a través del comando importar. Le dices importar y aquí él te permite leer todos estos tipos de archivos. ¿Sí? Por aquí están los de SketchUp. Ten presente que no sé para la versión 6 cuál sea la última versión de SketchUp que yo pueda traer. Que SketchUp, la última versión, si no estoy mal, creo que es la 2019. Lo que quiere decir que si tú descargas un modelo de aquí en 2019, puede que el Rhino no te lo interprete. Entonces trata de buscar, por lo general, digamos, vamos a buscar, por ejemplo, unas gafas de sol. Entonces aquí te aparecen X cantidad de modelos. Ya tú ves cuál te parece mejor o lo que sea. Entonces digamos que yo voy a descargar estas. Entonces me meto acá. Y aquí le digo descargar. Ah, bueno, se tienen que registrar. El registro es gratuito, eso no tiene ningún costo ni nada. Bueno. Lo que le no me acuerdo de cuál es mi usuario y contraseña, pues, pero a grosso modo te voy a explicar qué es lo que sucede. Cuando yo entro aquí y le hundo a descargar, aquí me va a aparecer otra pantalla. Después de que me registro y todo, me va a aparecer una pantalla que tiene ese mismo botoncito que tuviste acá. Este mismo botoncito con esta misma pestañita. Y cuando tú le das clic ahí, ahí te van a aparecer en qué versiones de SketchUp lo quieres descargar. Trata de escoger digamos, del 2014 hacia atrás, para poder que el Rhino te la interprete. Entonces, coges el archivo de Rhino, le dices archivo, bueno, lo cuadras primero en centímetros, en milímetros, dependiendo de lo que quieras. Dices archivo, importar, vienes y buscas el archivo de SketchUp y te lo importa, él te lo trae acá. ¡Tam! Listo. O sea que no importa el formato en el que se guarde el archivo, porque Rhino acepta un montón de formatos, ¿no? Sí, Rhino acepta un montón de archivos, pero el tema es que no todos te los permite editar. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo traje esa figura humana, yo traje esa persona ahí en malla poligonal. Eso es un archivo de 3D Studio Max, si no estoy mal. Entonces yo lo traigo, pero tengo el problema de que yo no lo puedo editar. Es decir, yo con él no puedo hacer nada. Yo no le puedo mover los brazos, no le puedo mover las piernas, o sea, lo máximo que puedo hacer es colocarle un material y renderizarlo. O escalarlo, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer, escalarlo. Pero yo no lo puedo modificar desde el punto de vista de la concepción de la malla como tal. Lo mismo sucede con el tema del SketchUp. Si tú descargas archivos de SketchUp,
los puedes ver aquí, los puedes interpretar, o sea, sí, los puedes visualizar y te puedes basar en ellos para hacer diferentes cosas. Por decirles algo, un ejemplo. Yo estaba haciendo, un momentico, yo leo por acá. Yo estaba haciendo un objeto el otro día, que era este, ya se los voy a mostrar. Que es para un cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, esta impresora sí me tocó modelarla y la pantalla entera de esta también, porque eso era, digamos, necesitaba saber las medidas y todo para poder generar eh, pues las medidas del tótem, de esta vaina, que es lo que se va a mandar a fabricar. Pero ellos necesitaban también ver un teclado aquí, y yo pues, ¿para qué me voy a poner a reinventar la rueda? ¿Sí? Entonces yo cojo el teclado, lo traigo desde una vaina de estas, que otra página, por cierto, les voy a recomendar aquí, se llama grabcat.com. ¿Sí? Entonces, ustedes se meten acá, se registran, el registro es gratuito, eso no tiene ningún costo. Y cuando ustedes se meten aquí a la librería, pueden encontrar también bastantes archivos. Aquí el tema es que mucha gente de la que participa aquí en esta página maneja mucho SolidWorks y Autodesk Inventor. Casi que la gran mayoría de los objetos que ustedes encuentran acá están hechos en esas dos aplicaciones. Pero también hay cosas en Rhino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, aquí hay un carro de Fórmula 1, pero está en SolidWorks, en Step o en IGES. IGES me sirve. Por ejemplo, si yo ingreso acá, mire el carro de Fórmula 1, ¿sí? Y mire, por ejemplo, el objeto 3D que comparte la persona. Aquí en este caso él está compartiendo eso, pero lo está compartiendo sin llantas. Ah, bueno, este sí tiene llantas. También comparte, por ejemplo, el volante. Ah, bueno, por aquí están el casco, las llantas independientes. Bueno, aquí está todo completo. Entonces, yo me voy acá y puedo ver la extensión de archivos de lo que él está compartiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, JPG. Entonces, por ejemplo, aquí está en SolidWorks. Estos son modelos de ensamble de SolidWorks. Pero bueno, aquí no hay ninguno que me sirva porque Rhino no interpreta archivos nativos de SolidWorks. Sin embargo, si ustedes buscan dentro de las extensiones que ustedes ven acá, una que se llama IGES, probablemente IGES haya compartido el casco o una sola piecita o alguna cosa así, pero el IGES sí me funciona. Por ejemplo, bueno, mire, por ejemplo, aquí hay archivos o gente que comparte archivos de Rhino. Entonces yo simplemente me meto acá, veo cuál es el archivo, no sé qué, y aquí tengo la extensión 3DM que es de Rhino. Entonces vengo acá, le doy clic aquí, descargo, y ya, simplemente descargo el archivo y lo puedo abrir y lo puedo utilizar en el programa que yo quiera. Con los IGES, con los IGES sucede algo. IGES es una extensión de archivo, para que me entiendan, es una extensión de archivo genérica del 3D. Entonces, con los IGES sucede algo, y es que, por ejemplo, mucha gente modela en SolidWorks y lo pasa o lo exporta como IGES. Y al exportarlo como IGES, sí, mira que aquí me sale. Entonces llevo acá, descargo, y yo lo puedo, póngale cuidado aquí, voy a hacer un archivo nuevo. Listo. Y le digo archivo importar. Vengo a los documentos descargados. Y creo que es esta. Ah, es esta, Propela. Entonces le digo abrir y mire, él me exporta, él me trae aquí
todo el archivo. Me lo trae incluso aquí con capas, pues, y todo el rollo. Y si yo le doy clic ahí, mire que ahí él me genera todo. Hay algunas líneas, no sé qué. Yo aquí, por ejemplo, puedo seleccionar las líneas por aparte y borrarlas. Y lo malo es que él me genera las superficies o me separa las superficies. Entonces yo no puedo hacer nada con ellas, pero hay algunos modelos que están bien construidos que yo lo que hago es seleccionarlos, uno las partes y él me queda como un todo. Pero mire, aquí por ejemplo me dice 262 superficies o polisuperficies fueron unidas en 43 superficies abiertas. Entonces mire, aquí en teoría me quedó como un todo, pero esto me quedó aparte. Sí, miren que aquí me quedó otras partes. Entonces hay algunos que se generan con fallas. Ya, porque la exportación desde otra aplicación no se dio. Entonces esto, digamos, mi recomendación es que utilicen este tipo de archivos para ambientar cosas. ¿A qué me refiero? Si usted está haciendo, por ejemplo, el diseño de un escritorio, diseñe su escritorio, hágalo todo. Pero si usted necesita un computador, necesita un teclado, necesita colocar una impresora arriba del escritorio, libros, unas gafas, un celular, bueno, cosas así, pues no se ponga a reinventar la rueda. Descargue los archivos, los modelos que le permitan ambientar la escena que está orientada después para la generación del render. ¿Sí? O sea, no tiene ningún sentido yo ponerme a diseñar un computador y a modelarlo y todo eso. Sí, pues finalmente eso no, o sea, no voy a hacer nada con eso. Entonces, ahí lo importante es que ustedes aprendan a utilizar esto, porque, por ejemplo, en este caso, si yo me pusiera a corregir esto y a crearle las superficies a todas estas cositas y todo, para que yo lo pueda modificar en Rhino, o sea, me voy a gastar mucho más tiempo que si lo hiciera desde cero. Entonces, hay que, en ese sentido, eh, aprender a manejar los recursos que uno descarga de Internet. Bien, muchachos, ¿alguien va a preguntar algo? Últimas preguntas. Profe, Dime. ¿tú dónde vas a subir los videos de las clases? Yo les voy a compartir, yo tengo un canal de YouTube que creé precisamente para subir estos videos. Entonces, conforme ya termine aquí la clase, lo que hago es exportar el video a MP4 y lo subo. Y a través de la plataforma de la UAO virtual, les voy a, les voy a dejar el enlace del canal de videos en los generales. ¿Sí? En la sección de generales les dejo los enlaces ahí de interés. Por ejemplo, el enlace donde ustedes pueden revisar o descargar los modelos 3D con los que vamos a trabajar, bueno, como con ese tipo de cosas. ¿Listo? Simplemente ingresan ahí y ahí les voy a dejar clarito, mire, por aquí pueden entrar al canal de videos. Entonces ustedes entran ahí y ahí hay unas listas de videos, que en el caso de ustedes pues sería la lista del grupo 2 de diseño y modelado 3D. Entonces, entran, lo revisan y bueno, nada, si tienen preguntas, pues ya saben, a través del correo electrónico institucional bueno, sí, no, hagámoslas a través del correo electrónico institucional para no tener que revisar varios y no solamente ese. Y en caso tal de que necesiten una asesoría o alguna cosa, pues entonces ya lo cuadramos unos minuticos y hacemos una asesoría vía Zoom. Obviamente tendría sus horarios, porque pues como ustedes saben, yo también dicto clases en otras universidades, entonces no todo el tiempo pues tengo la disposición para poder hacerlo, pero sería cuestión de que me escribieran, nos ponemos de acuerdo, si yo veo que son varios los que tienen digamos, un tema de asesoría o alguna cosa así, entonces lo cuadramos entre todos. Yo a través del correo electrónico, incluso ahí a través del tema de la UAO virtual se pueden generar salas de chat. Entonces voy a colocar una salita de chat para que de pronto nos podamos poner de acuerdo por ahí y sea mucho más fácil hacer la sesión por Zoom. Entonces por ahí también les compartiría cuál sería el enlace para la sesión de asesorías. ¿Listo?
Sí, Isabela. Profe, en el trabajo número 2 que tenemos que entregar, pues este proyecto, ahí decía que teníamos que hacer la parte, o sea, la visualización de cómo quedaría. Ahí tendríamos que usar la parte de el renderizado, o sea, utilizarlo de V-Ray o... Sí, pero eso no sería para la entrega 2, sino para la entrega 3. ¿A qué me Ah, refiero? ok, ok. Para la entrega 2 yo les estaba exigiendo a ustedes que me generaran simplemente el modelo 3D y que me trajeran construido el objeto, ¿correcto? Como en este caso no vamos a tener la oportunidad de poder fabricarlo, pues por obvias razones. Entonces lo que vamos a hacer es que me van a entregar el objeto 3D, pero armado con todos los ensambles, pues y todo, es decir, y el plano mejor dicho, con todo el tema o todos los pasos de fabricación, lo único que no me van a entregar es obviamente el objeto armado, ¿sí? Porque pues obviamente ese no se puede. Pero el resto, todo lo demás sí me lo van a entregar. Entonces simplemente lo que hacen es coger todos esos archivos, los meten en una carpetica con su nombre y los colocan en la carpeta entrega 2 dentro del enlace de Drive que les compartí. Por acá me pregunta Valentina que si el trabajo de la entrega 2 es para hoy. No, es para la próxima semana. ¿Listo? Exacto, el 31 de marzo en el grupo de ustedes. Andrés, pregunte. Profe, entonces para la primera entrega sería la pieza armada, el plano pues que sería Con los exportado objetos para de corte. corte, exacto, con el planito me lo entregan con las capas diferenciadas, ¿no? La que va de corte, la que va de, de grabado, si es grabado vectorial o si es grabado del otro, o si son de los dos, ¿listo? O sea, como les expliqué ahorita. Entonces me Vale. entregan eso. Y el render No, pues, lo que es el render y lo que es el manual de ensamble, eso es para la tercera entrega. Entonces, la tercera entrega es la segunda fecha que hay ahí, que si no estoy mal, creo que es la segunda semana de abril. Perdón, la tercera semana de abril, porque la segunda es la de Semana Santa. Ahora, obviamente yo les confirmaría si, pues no sé la universidad qué decisión haya tomado sobre el tema de Semana Santa. A mí personalmente me parece que deberíamos ver clase, pero no sé si el tema de Semana Santa influya o no influya. Lo otro es que si de todas maneras en Semana Santa no vemos clase, lo que podemos hacer es cuadrar unas asesorías para que ustedes tengan esa semanita para trabajar. Igual pues estamos encerrados en la casa, no podemos hacer nada, pues adelantemos trabajo. ¿Sí? Listo, Valentina. Los grabados es un requisito para la entrega, ¿no es cierto? Lo que nos acabas de enseñar hoy. El grabado sí es requisito para la entrega. Lo que pasa es que obviamente como no me lo van a entregar fabricado, de todas maneras sí deben haber áreas de grabado. Sí deben haber áreas de grabado. Con áreas me refiero a áreas del material que deben tener un grabado, no a grabado de área. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque lo requiere la entrega. Eh, el plano me lo pueden entregar, grabémoslo en Illustrator, grabémoslo en Illustrator para que les quede más fácil eh, hacer el tema del grabado de área y bueno, de todos los grabados pues que están ahí. Entréguenme el planito de corte en Illustrator. Ya ustedes saben que hay algunas máquinas que trabajan con DWG, hay otras que trabajan con Illustrator, hay otras que trabajan con PDF. Entonces, para mí es indiferente en este punto. Igual ese plano de grabado no pesa mucho. Entonces, si ustedes lo pueden hacer en Illustrator, pues me lo pasan en Illustrator. Lo otro es que, bueno, Jaime me pregunta acá y es una buena pregunta porque obviamente también voy a estar recogiendo los archivos de los trabajos en clase que hagamos. Entonces, teníamos por ahí pendiente la entrega del pingüino y todo eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo no los voy a limitar a ustedes en el tema de los trabajos en clase. Es decir, los trabajos en clase me los pueden entregar el mismo día de la entrega. El mismo día de la entrega. No quiero de pronto recibírselos hoy o de la próxima clase, no sé qué, no nada, sino que el mismo día que yo les coloque a ustedes la entrega, me pueden colocar ahí mismo dentro de la carpeta de cada uno, la pueden dividir, por ejemplo, coloca Jaime Chacón, abre la carpeta Jaime Chacón, ahí adentro hay dos
carpetas, una que diga trabajo en clase y otra que diga proyecto 2. Entonces en trabajo en clase me colocan todo lo concerniente al trabajo en clase del segundo corte. Que hasta el día de hoy el segundo corte lo que hemos trabajado es el tema del pingüino, ¿listo? Que son los rendercitos pues del pingüino, lo que habíamos hablado. Y en la carpeta de proyectos, entonces me entregan todos los archivos relacionados al tema del proyecto. Es cuestión de organizarse, ¿sí? ¿Los nombres de las piezas cuentan como grabados? Sí, pueden contar como grabados, sí, no hay ningún problema. De hecho, me gustaría que tuvieran en cuenta o en consideración el tema de la identificación de las piezas como grabado, para que a la hora de hacer el medio impreso del manual de ensamble, los puedan generar, o sea, se puedan referir a ellos, ¿listo? Y les quede mucho más fácil en la generación de esa pieza que en teoría debe ser impresa. Pero eso, bueno, ya eso es harina de otro costal, ya yo les explicaré cómo me deben entregar el manual de ensamble para la entrega 3, porque eso tiene una fecha posterior que, si no estoy mal, creo que es dentro de 15 o 20 días. Entonces todavía vamos a tener, de todas maneras, 1 o 2 clases de asesorías. Entonces les explicaré después eso. Por lo pronto lo que les explico es que estén pendientes de la... no tengo un video de cómo renderizar el pingüino porque en ese momento no lo grabé, pero queda pendiente para la próxima clase como ejercicio, porque la próxima clase ya vamos a empezar a ver ejercicios de render en Keyshot. Entonces, si quieren, pues quienes no lo han terminado pueden hacerlo, digamos, directamente en Keyshot como trabajo en clase. Y con el tema de entregarlo, ¿sí? Y también lo pueden hacer buscando tutoriales en internet sobre Keyshot. Por aquí les voy a dejar ahorita un enlace de donde pueden encontrar tutoriales de renderizado, de manejo no de Keyshot, sino de V-Ray, para los que de pronto están por las 2 o 3 clases que vimos más relacionados con V-Ray. Vuelvo a explicar lo que tenemos que entregar. Hasta ahora, nota de trabajo en clase, tenemos el tema del pingüino. Eso me lo entregan el mismo día de la entrega. Y los archivos que están relacionados a la entrega 2 son el archivo 3D con el modelo armado, ya con toda la planeación de los ensambles y todo, y el archivo de corte. El archivo de corte especificando las capas de corte, grabado por área y grabado vectorial, si es que tiene de los dos. Básicamente son esas dos cosas, ¿sí? Ese archivo del pingüino no es el archivo de Rhino, sino los renders, como nota de trabajo en clase, primera nota de trabajo en clase del segundo corte. Y bueno, ya los archivos de la entrega, ¿listo? Entonces, bueno, no sé, si tienen más preguntas, por ahí voy a abrir ahorita la sala de chat ahí en el WOW virtual para que de pronto me dejen por ahí los mensajes o me escriben al correo electrónico, ¿listo? La sala de chat la abro con el ánimo de que si hay algunos compañeros de ustedes que la tienen clara, pues entre ustedes mismos puedan responderse y todo eso. Que si ustedes, por ejemplo, encuentran algún recurso en internet que les puede servir para el tema del modelado renderizado, pues compártanlo por ahí, copian el enlace, lo pegan ahí en la sala de chat para que todos podamos acceder a eso y mirar cómo nos podemos ayudar pues entre todos. ¿Sí? La idea obviamente ante la situación es generar pues como una comunidad en torno al tema del diseño y modelado tridimensional y que nos podamos compartir archivos y bueno, diferentes recursos que encontremos por ahí en internet. Pregunta final. Una pregunta más para alguien que tenga. Bueno, listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar ahí. Quedo atento entonces a sus inquietudes a través de los correos electrónicos, de los diferentes medios
Y bueno, nada, un placer, cuídense mucho, eviten estar saliendo por ahí. ¿Listo? Muchas gracias por asistir.